Bienvenidos a la clase número 5 de Hechos. Puedes empezar, Don Carlos, cuando quieres. Está bien. Sí, vamos a comenzar de una vez. Muchas gracias. Necesito que me des la función de compartir pantalla, Rocky, por favor. Sí, yo creo que tú puedes. Y vamos a pedirle al hermano, estoy viendo aquí a César. César Onofre, ¿estás ahí? ¿Puedes decirnos hola? Hola, ¿cómo estás, hermano Carlos? ¿Qué tal? Mucho Buenos gusto, días. hermano César. Buenos días. Que Dios lo bendiga, hermano, el día de hoy. Hermano, serías tan amable de dirigirnos en una oración especial. Y en esa oración hay que incluir a Juan Carlos García, porque Juan Carlos está de viaje hacia Guatemala, de San Pedro Sula hacia Guatemala. Juan Carlos, ¿estás por ahí para que nos oigas la oración? Adelante, César. Gracias, Orando, hermano. por favor. Gracias, hermano. Señor bendito, Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Padre. Padre, te damos gracias por este día. Vamos a seguir, Señor, instruyéndonos en tu palabra. Gracias, Padre, a los hermanos que permiten esta instrucción de la Santa Palabra. Te pedimos que bendigas grandemente a nuestro hermano Juan Carlos en su viaje. Protege, Señor, a su familia, a él, y que Dios lo siga usando de la manera como lo usa, Señor, para llevar tu santa palabra, Padre. Bendice a nuestro hermano Carlos, nuestro maestro en esta mañana, Señor, y a nuestro hermano Rocky por permitirnos a todos nosotros poder instruirnos en la palabra de Dios. Señor bendito, para ti siempre será la gloria y la honra. Y aquí, Padre, permite que nuestras mentes y nuestros corazones estén prestos a escuchar tu palabra y que impacten en nuestras vidas, Señor, para seguir fieles a tu santa palabra. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Amén. Muy bien. Carlos, momentito, yo quiero decir un gran bienvenidos a nuestros estudiantes nuevos de Honduras. Bienvenidos todos estudiantes nuevos. Dios te bendiga. Estamos muy felices que puedes asistirnos. Fernanda, ¿es verdad tu nombre? Jessica Fernanda. Jessica Fernanda, mucho gusto, Jessica. Bueno, le damos la gloria a Dios por usted, Jessica Fernanda, porque estás estudiando en Vica. Esperamos que sea de mucho provecho. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con una explicación muy importante. Primero necesito que Rocky me dé la función de compartir pantalla, porque no me la está dando todavía Rocky, ¿verdad? Pero mientras Rocky vuelve, voy a preguntarle a César algo. César, ¿qué es lo que tienes en común con Lucas, el autor del libro de los Hechos? ¿Qué tienes en común? Bueno, hermano, Lucas, nuestro médico amado, bueno, yo también soy médico y bueno, y somos fieles a... Ok, muy bien, hermano. Bueno, es que además de médico, Lucas es autor de dos libros del Nuevo Testamento. ¿Eres autor de algún libro, tal vez? Carlos, disculpe, tú puedes compartir la pantalla ahora. Voy a intentarlo, hermano. ¿Escribes algo, César? No, hermano, no, algunas cositas, pero no estoy a la altura de Lucas en esa parte. Ok, hermano, bueno. Bueno, pero ya es mucho que seas médico, hermano. Me imagino que mucho tienes que escribir ahí en la tablet cuando vas al hospital, cuando estás dando tu servicio, ¿verdad? Mucha escritura por ahí. Sí, hermano, sí. Bueno, entonces vamos a comenzar compartiendo pantalla. Un momento, voy a pasar aquí esta información porque creo que están viendo mi WhatsApp. Ahora sí, ya. Están viendo el programa del curso del libro de los Hechos, ¿sí? ¿Lo están viendo? Creo que lo estoy compartiendo. Si no, avísenme, ¿verdad? Pero es muy importante. Sí se ve, hermano. Sí se está viendo. Sí se está viendo. Muy bien, muy bien.
Entonces necesito un lector porque es que esto es algo que debimos haber hecho al comienzo. El curso del libro de Hechos es un curso muy importante y si nosotros no estamos conscientes cuál es la dirección que lleva el curso, entonces vamos a estar un poco perdidos, ¿verdad? Así que le voy a pedir al mundo, ¿tienes, cómo estás de anteojos para poder leer la descripción del curso? Puedes leerla. Aquí está, mírala, te la puse ahí. Descripción del curso. ¿Cómo estás, Edmundo? Acuérdate que estás sin micrófono. Sí, hermano. ¿Cómo está? ¿La letra muy chiquita la letra o está bien así? Un chico, hermano, no veo, yo soy corto de vista. Bueno, entonces vamos a pedirle a Norita. ¿Cómo está Norita para leer la letra? Pero está sin micrófono, Norita, acuérdate. Ya, hermano. Sí, ¿puedes leerla? Sí, señor. Adelante, hermano. Descripción del curso. Este curso procura que el estudiante desarrolle una comprensión clara de lo que sucedió posteriormente a la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, de manera que pueda establecer una relación causa-efecto entre sus miembros, su ministerio terrenal y su ministerio a través del Espíritu Santo que guió a los apóstoles y a otros obreros suyos en el establecimiento de la iglesia primitiva en Jerusalén y después en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se pretende que el estudiante identifique la obra de los apóstoles como una continuación de la obra de Jesús y que aprecie el hecho de que aún en medio de la persecución o tal vez debido a ella, los primeros discípulos fueron guiados por el Espíritu Santo para llevar a cabo la conversión de judíos y gentiles que formaron las primeras comunidades cristianas por todo el territorio del Imperio Romano, y también se desea que aprecie las características dignas de ser imitadas que distinguen a estas comunidades. Por último, se pretende que el estudiante se ve a sí mismo como un continuador de la obra de Jesucristo en esta era que le corresponde vivir. Gracias, hermana Norita, de Atillo, Costa Rica. ¿Algún participante que le gustaría comentar esta descripción del curso? ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Le agregamos algo? ¿Le quitamos algo? ¿Alguna pregunta? Hermano, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Adelante, hermano. Sí, hermano, qué importante es esto, ¿verdad? Porque aunque tal vez Dios no necesite ayuda, ¿verdad? Está muy claro que nosotros hoy somos el seguimiento de ese propósito que Dios ha tenido en cada uno de los seres humanos que viven en esta tierra. Claro, dichosamente nosotros hemos tenido esa gran oportunidad de haber conocido el Evangelio y de ser esos sacerdotes y esos hombres y mujeres que se están, pues por decir una palabra, preocupando para seguir llevando ese mensaje. Es un deber nuestro hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, pues hay muchas personas que necesitan oír el Evangelio, no lo oirían. Entonces, pues, es algo bueno en que nosotros hoy seamos... Jorge, sigue, Jorge, no esté mirando. Ya mirales, ponga el micrófono, por favor. Seamos, ¿verdad? Las piezas... Quita el micrófono, ya mirales, porque Jorge está hablando. Las piezas claves que el Señor tiene en esta tierra para seguir adelante predicando el Evangelio. Jorge, voy a aprovechar tu participación para que leas el objetivo general del curso. Ok. Dice así, bueno, vamos a ver, está un poquito corta la letra, pero dice, está muy chiquito. Sí, yo creo que ahí, sí. Analizar el carácter de la obra de los discípulos que dieron conformidad a la obra de Jesús al ser parte de la primera generación de los que él llamó personalmente, según él registra en el libro de los Hechos, con el fin de estimularlos al accionar
que corresponde a su propio llamado en la presente generación. Gracias, Jorge. Gloria a Dios por usted, hermano Jorge, que está cumpliendo con ese llamado, hermano. Muy bien. Hermana Alba, ponga micrófono, por favor, y léanos los objetivos específicos. Acuérdese, hermana Alba, que tiene que poner micrófono. Estamos esperando a la hermana Alba que ponga micrófono. Escuche. La escuchamos perfectamente, hermano. Bendiciones para todos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? ¿Los puedes ver en la pantalla? Sí, los veo. Número 1, distinguir las características de las primeras generaciones de discípulos. ¿Que revela? Número, de los discípulos que revelan la influencia de Jesús en ellos, que dieron continuidad a su obra. 2, valorar el carácter genial de la obra que los primeros discípulos llevaron a cabo en diferentes momentos históricos del siglo I. 3, apreciar el hecho de las primeras continuidades cristianas fueron capaces de propagarse aún contra todo pronóstico, pues estaban sujetos a persecuciones. 4, entender el proceso que siguieron los primeros obreros del evangelio para llevar a cabo la conversión de otros. Llegaron a formar parte de la iglesia. ¿Hasta ahí, hermano? Sí, gracias, hermana Alba. Perfecto, hermano, lo hiciste perfectamente. Jorge, muchas gracias por leer también. Y queremos nada más invitarles para que lean esto, ¿verdad? Eso está, lo voy a enviar otra vez al chat, ¿verdad? De WhatsApp del grupo, para que así todo el mundo pueda tener acceso a lo que llamamos el programa de curso. El programa de curso es muy importante que nosotros lo estemos consultando, porque el programa de curso es como un mapa. Nos dice para dónde vamos, nos da dirección, ¿verdad? Así que voy a mostrarles ahora el cronograma, el cronograma de trabajo. Dice que estamos en la semana 4, en la semana 5, perdón, que es una sesión sincrónica, 4 de junio 2022, y hoy vamos a estar viendo Hechos capítulos 11, 12 y 13. Repito, Hechos capítulos 11, 12 y 13. Y hoy estamos careciendo de la presencia de Juan Carlos por motivo de que el hermano Juan Carlos es un misionero muy cotizado y lo tienen trabajando el día de esta semana que pasó, lo tuvieron trabajando en San Pedro Sula, en Vica de San Pedro Sula. Y está viajando en estos momentos hasta Guatemala, donde va a estar el fin de semana ocupado también en temas propios de su misión. Así que me corresponde el honor de sustituir a Juan Carlos el día de hoy. Bienvenidos a todos los que se han unido en los últimos minutos. Así que vamos a estar ahora dando comienzo a la clase de hoy con una, con una proyección de PowerPoint. Aquí les estoy poniendo, permítame por favor, todo el mundo está viendo, ¿verdad? La información que estamos presentando aquí. Estamos hablando de que vamos a estar viendo Hechos capítulos 11, 12 y 13. Esta es la sesión 5, es una sesión sincrónica. Voy a ver si puedo poner modo de presentación. Vista del moderador, muy bien. Aquí la tengo, la vista del moderador, creo. Ahora, ajá. Un momento. Estoy tratando de ver cómo me acomodo aquí yo, porque no tengo vista del moderador. No la tengo. Bueno, no importa. Me voy sin vista del moderador. Seguimos. Estamos hablando de que primero tenemos un bosquejo de la sesión 5. Bosquejo de la sesión 5. Primer punto que vamos a ver hoy es explicaciones que da Pedro a los discípulos de origen judío en Jerusalén. Acuérdense ustedes que en la sesión 4 vimos cómo el apóstol Pedro estuvo en una ciudad llamada Cesarea. Cesarea está, ¿verdad? Sobre la costa mediterránea,
y resulta que ahí fue llamado Pedro a predicarle, a entrar a la casa de Cornelio. Y Cornelio es un centurión romano, y entonces cuando los discípulos de origen judío que están en Jerusalén se dan cuenta de que Pedro estuvo metido en la casa de unos gentiles, de unos inmundos gentiles para ellos, entonces los llaman a cuenta. Esa va a ser la primera parte que vamos a ver. Luego vamos a estar viendo el día de hoy cómo Bernabé y Saulo consolidan Antioquía de Siria. Vamos a ver cómo Bernabé y Saulo son enviados a Antioquía para consolidarla, porque es una iglesia naciente. Y luego vamos a ver cómo en Jerusalén Herodes da muerte a Jacobo, que es uno de los 3 discípulos del círculo de Jesús más cercano. Jacobo, recordemos, Pedro, Juan y Jacobo. De esos 3 muere Jacobo por órdenes de Herodes, que es el nieto del Herodes que mandó a matar a los inocentes en Mateo capítulo 2. Y además de eso, Herodes encarcela a Pedro, pero Dios, el Espíritu, libera a Pedro y Dios le da muerte a Herodes por aceptar gloria que le corresponde solo a él. Y luego vamos a estar viendo que Bernabé y Saulo son enviados por Antioquía de Siria a la obra misionera. Vamos a ver la obra que llevan a cabo Bernabé y Saulo en Chipre. Y por último, vamos a ver la obra misionera de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. ¿Alguna pregunta aquí a estas alturas? ¿Alguien quiere decir algo? Un comentario, por favor. ¿Qué le parece la propuesta de clase para el día de hoy? Carlos Brenes, ponga micrófono. Si estás hablando, no te oímos, Carlos, porque estás sin micrófono. Hola, ahora hermano, sí. Que Dios los Adelante. bendiga. Es que estoy trabajando ahorita, entonces solo me conecté como oyente. oidor. Sí, hermano, como oyente. pero creí que ibas a decir algo. No. Ok, gracias, hermano Carlos. Primera vez en la vida que Carlos no tiene nada que decir. Ok. Bueno, disculpe. No, hermano Carlos, no importa, hermano, gracias por participar, hermano. Perdón la broma. Es que el hermano Carlos Brenes se distingue porque es un hermano lleno de mucha sabiduría y él nos ayuda mucho en Heredia y él tiene muchas cosas que decirnos siempre. Muy bien, entonces, si no hay preguntas, si no hay ningún comentario, vamos a estar entonces pasando ahorita. Bueno, tal vez alguien de Cuba nos quiere decir algo. Yamireles, ¿nos quieres decir algo? ¿Qué te parece la propuesta? Acuérdate que estás sin micrófono, Yamireles. No, hermano, que está muy interesante la propuesta que vamos a estudiar hoy, que seguramente vamos a sacar alguna lección para nuestras vidas y que vamos a aprender mucho. Es lo que tengo que decir. Hermana Alba, haga así para decirme si oyó a Yamireles. ¿Sí lo oyó? Ok, muy bien. Gracias, hermano. Gracias, Yamireles. Te oyeron en Costa Rica, ya, en un lugar llamado San Isidro, creo que por ahí es que vive la hermana Alba. Muy bien, entonces vamos a entrar al primer punto. Entramos al primer punto. Aquí tenemos Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18, que es la parte donde Pedro ayuda a los discípulos de origen judío que viven en Jerusalén a reconocer que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Repito, vamos a estar estudiando Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18, donde Pedro es llamado a cuentas. Pedro es llamado a cuentas, ¿verdad? Porque los discípulos de origen judío que todavía creen que la circuncisión es necesaria y que creen que hay que guardar el sábado todavía, ellos están con esa espinita y no les parece que Pedro haya estado allá en Cesarea, en la casa de un centurión romano llamado Cornelio, donde Pedro fue y les predicó a ellos en la casa. El pecado de Pedro, según ellos, fue haberse metido a la casa de Cornelio, haber estado en la casa de un inmundo gentil. Entonces vamos a estar viendo ahora
¿cómo es que Pedro maneja esto? Voy a estar aquí mostrándoles el pasaje bíblico. Un momento, voy a ver si lo puedo pasar para acá. Aquí lo estoy pasando ya. Muy bien, creo que lo están viendo, ¿verdad que sí? Están viendo el pasaje bíblico en Hechos capítulo 11. Voy a cambiar, exactamente, ahí está. Norita, ¿lo estás viendo, Norita? ¿Sí? Estoy proyectando Hechos 11. ¿Lo estás viendo? Sí, nada más hágame así. Ok, gracias, hermana. Muy amable. Muy bien, ¿qué dice aquí en Hechos 11? Dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué dice? Que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Oiga bien, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él, disputaban con Pedro. Es decir, Pedro, tenés problemas con nosotros. Y la pregunta que le hicieron fue esta: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Qué reclamo, verdad? O sea, es un reclamo que le están haciendo, no están de acuerdo, es una actitud de ellos de inconformidad y están a punto de sancionar a Pedro. De la iglesia que está en Jerusalén no les parece lo que Pedro hizo. Y esta situación Pedro la maneja de esta manera. Dice el versículo 4, que entonces comenzó Pedro a contarles que por orden lo sucedido. Ese Pedro les hace un relato, era que ya lo vimos en Hechos capítulo 10, que él estaba en la ciudad de Jope. La ciudad de Jope es otra ciudad costera, varios kilómetros de distancia entre Jope y Cesarea. Pedro está en Jope porque él se quedó varios días en Jope, acuérdense, porque él había estado ahí, había sido llamado Jope porque él hacía milagros y había recién resucitado a Dorcas. Y resulta que estando en Jope, en la casa de Simón, el curtidor, se le aparece a Pedro el famoso lienzo que tiene, un lienzo donde hay cuadrúpedos, hay reptiles, hay aves del cielo. Y bueno, toda esta historia ya la sabemos, ¿verdad? Es la explicación que da Pedro de por qué él fue a la casa de Cornelio. Y pero Pedro comienza primero la explicación con la visión que tiene estando en casa de Simón el curtidor. Y él usa esa visión como algo que Dios le está indicando, le está diciendo que está bien, ¿verdad? Si Dios le está dando permiso de comer de esos animales que son inmundos, entonces también le está dando permiso de ir a la casa de un gentil. Y dice que en ese momento fue que aparecieron los 3 emisarios de Cornelio. Acuérdense que Cornelio envió 2 siervos y un soldado. Y entonces esos emisarios de Cornelio le tocan la puerta a la casa de Simón el curtidor, preguntan por Pedro, Pedro los recibe, se quedan esa noche y entonces después, al día siguiente, Pedro se va con ellos hasta Cesarea, a la casa de Cornelio. Y dice que ahí cuando comenzó a hablar, estamos leyendo el versículo 15, dice que cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Este versículo 15, Hechos 11:15, es muy importante para nosotros, porque esto da una idea clara de la diferencia entre lo que significa caer, ser bautizados por el Espíritu Santo y recibir el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquí está diciendo Pedro que los presentes en la casa de Cornelio, que son gentiles, sobre ellos cayó el Espíritu Santo del mismo modo que había caído en ellos cuando estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén el día de Pentecostés. De manera que estamos hablando aquí de 2 eventos, prácticamente son los 2 únicos eventos en que el Espíritu Santo
por decirlo así, personas que reciben el Espíritu Santo. La primera vez que sucedió fue para los judíos que estaban en Jerusalén. Y la segunda vez fue para los primeros gentiles. Estamos hablando que ya han pasado casi 15 años de aquel evento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando el apóstol Pedro dice, como sobre nosotros, ¿ve? Esa expresión muy importante. Como sobre nosotros al principio. Significa que el Espíritu Santo no había estado cayendo sobre nadie más después de que cayó sobre ellos de esa forma, como lengua de fuego posándose sobre sus cabezas. No siguió sucediendo más eso. Y la segunda vez que sucedió fue cuando Dios quiso indicar que también los gentiles son receptores del evangelio y que también a ellos se les da la gracia de la salvación en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué sigue contando Pedro? Él sigue contando que ahí se acordó de aquella palabra cuando Jesús dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro conecta lo que le pasó a Cornelio y a los presentes en la casa de Cornelio, que son gentiles, lo conecta con aquellas palabras que Jesús mismo le había dicho. De manera que estamos hablando de algo que solamente iban a recibir los apóstoles y los primeros gentiles. Y ahí para de contar. Cualquier otro que diga que fue bautizado por el Espíritu Santo es falso, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no bautiza sino más. Fueron 2 ocasiones especiales únicas en las cuales hubo bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, y termina el discurso Pedro diciendo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? En otras palabras, señores, esto es obra de Dios, ¿verdad? Esto es obra de Dios. Entonces, oídas estas cosas, aquellos discípulos de la circuncisión callaron, dice, callaron, se quedaron con la boca cerrada. Y dice que glorificaron a Dios. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo pueden callar y a la vez glorificar a Dios? Yo creo que lo que está diciendo es que en sus adentros dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es decir, no lo reconocieron públicamente, aparentemente, ¿verdad? No lo reconocieron públicamente, como que les dio pena reconocerlo públicamente. Pero lo reconocieron, eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Ya abarcamos la primera parte del bosquejo. Hermano, ¿yo puedo hablar? Adelante, hermana. La están oyendo los demás. Dime. Ajá, hermano, yo creo que una de las cosas que dañan las iglesias es excluir de ellas a los que no son como nosotros. Y eso a veces pasa en nuestras iglesias. Que Cristo nos enseña que debemos soportar las debilidades de nuestros hermanos en todo momento. Que debemos tener cuidado y no actuar como Pedro, de que nuestros procedimientos en la iglesia estén resistiendo la voluntad de Dios y que estemos estorbando los planes de Dios, porque ahí estábamos viendo cómo Pedro se resistía a cumplir los planes de Dios cuando le decía come y Pedro no quería comer. Gracias, Yamirelis. Es muy importante tu comentario porque eso me hace ver a mí un defecto que la tendencia, ¿verdad?, de todo ser humano, y somos seres humanos, es esa, es discriminar, ¿verdad? Y aquí estaban estos discípulos de origen judío en quienes estaba el Espíritu Santo también, pero a pesar de eso no eran capaces de entender que el Espíritu Santo también había sido dado a aquellos gentiles. Esa discriminación que están haciendo ellos es muy, muy dañina para la iglesia, es muy dañina para el evangelio, ¿verdad? Porque eso deja gente afuera, ¿verdad? Y las iglesias no deben ser lugares donde se discrimina a la gente, deben ser lugares que acogen a la gente. ¿Algún otro tiene algún comentario? Sí, hermano, yo quiero hacer otro comentario. Adelante, hermano. Vemos cómo este pueblo judío era tan tradicionalista, ¿verdad? Ellos creían que solamente ellos eran los que tenían ese gran galardón de ser llamados hijos de Dios.
Pero cuando vemos esta clase de comentarios y esta clase de hechos, ¿verdad? Bueno, valga la redundancia, en el libro de Hechos, nos damos cuenta de que Dios, el plan que él tenía era que todo aquel que creyera en Cristo Jesús tenía derecho también a la salvación, ¿verdad? Entonces ellos estaban creyendo pues que solo ellos iban a ser los de la salvación, ¿verdad? Y no los demás. Sí, es un peligro cuando uno es exclusivista, ¿verdad? Cuando uno no tiene la humildad para aceptar que Dios puede estar haciendo su obra fuera de nosotros, ¿verdad? Fuera de nosotros. Es más, mucha gente que nosotros ya le damos estudio, Jorge, ¿verdad? Que usted tiene la experiencia de eso. Gente que ya viene prácticamente medio convertida, ¿verdad? Ya otras personas de alguna denominación les ha estado hablando. Posiblemente traen algunos errores, algunas doctrinas erróneas, pero eso no importa porque ya vienen, ¿verdad? Con la esencia, ya la esencia se les ha predicado. Entonces lo que hacemos nosotros es nada más como quien dice, como hicieron Priscila y Aquila, que le explicaron más exactamente el camino de Dios a estas personas. ¿Me equivoco si digo eso? De que Dios muchas veces trabaja sin nosotros, ya tiene adelantado el trabajo por medio de otras personas que pueden estar equivocadas doctrinalmente, pero que la esencia de la palabra ya está en ellos. ¿Me equivoco al decir eso? ¿Alguien me puede corregir? De ahí no, hermano, porque ahí tenemos a Lidia. Lidia También. era una persona que, ¿verdad? Ya conocía de Dios, ella oraba y todo. Nada más faltaba que Dios terminara su propósito cuando llegó Pablo a explicarle la muerte, la resurrección y la vida que Jesucristo había dado, ¿verdad? Correcto. Así es, hermano Jorge. Ese es un buen ejemplo de Lidia, ¿verdad? Y vea qué interesante, porque dice que Dios le abrió el corazón a Lidia. Que Dios le abrió el corazón. Eso dice mucho. Eso dice mucho, ¿verdad? Dice mucho. Muy bien. De igual Entonces, forma. hermano, adelante. Un momentico, ¿quién levantaría la mano primero? No sé, los dos. Hermano, yo quería participar en decirle de que en realidad las otras religiones a veces a uno lo... Hermana, viera que se le congeló la imagen y el sonido. Lo siento, hermana. No la oímos. Norita, acuérdate que está sin micrófono, Norita. Hermano Carlos, dime. Otra cosa muy importante de Pedro, Pedro no se enojó. Fíjense que yo estuve como 10. Janet, viera que tienes problemas de ancho de banda, no, se te oye casi que prácticamente nulo, Janet, nulo. Ahora sí, tal vez. Espérate, Norita, que termine Janet. Bueno, Norita. Lo que yo quería comentar es de que en algunas veces las religiones lo ayudan a uno, lo adelantan, porque yo estuve en la iglesia evangélica 10 años. Cuando yo llegué ¿me está escuchando? Perfectamente. Ah, bueno. Cuando a mí me hablaron unos hermanos de la iglesia de Cristo, ahí donde yo estoy de las agüitas, bueno, a mí me pareció un evangelio nuevo que nunca lo había escuchado y lo sentí excelentísimo, me llenó de gozo. Pero yo ya tenía un poquito, ya venía adelantada y lo único que me hacía falta era pequeñas cosas, pues, porque yo leía bastante Biblia, entonces yo allí me iba dando cuenta que era bíblico y que no lo era, que era lo que no era bíblico. Resulta de que es como usted dice, a veces las religiones, pues, ahí lo adelantan a uno. Eso es lo que quería comentarles, de que a mí me sirvió haber estado en una de esas, en la iglesia evangélica. Muchas gracias, hermana. Nosotros deberíamos darle más credibilidad a Dios, ¿verdad? Que Él puede usar a quien Él quiera. Dios puede usar a quien quiera. Los seres humanos somos imperfectos. Y por supuesto que muchas personas a quienes Dios usa están equivocadas en algunas cosas, pero posiblemente en lo esencial no estén equivocadas. Y eso nos sirve a nosotros. Muy bien.
Ajá, gloria a Dios, hermana. Vamos ahora entonces a pasar, como les estaba diciendo, ¿verdad? Ya terminamos la parte que tiene que ver con las explicaciones de Pedro a los discípulos de origen judío en Jerusalén. Ahora vamos a entrar a la parte donde Bernabé y Saulo consolidan Antioquía de Siria. Donde Bernabé y Saulo consolidan Antioquía de Siria. Un momentito para ver si lo encuentro. Aquí está, eso se encuentra en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Mira, vamos a estarlo leyendo. Por favor, les pido que leamos juntos. Voy a buscar el pasaje. Aquí está. Y estamos leyendo Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Habráse visto tal cosa, ¿verdad? Eran discípulos de origen judío y fueron echados de Jerusalén. Llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Ve? Estaban siendo discriminatorios todavía. ¿Qué le parece? Muy bien, entonces dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bueno, estos son griegos, pero también son de origen judío, ¿verdad? Porque estamos hablando de judíos helénicos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y dice que gran número creyó y se convirtió al Señor en Antioquía. Estamos hablando de que aquí la iglesia espontánea, ¿verdad? Es una iglesia espontánea. Es una iglesia que no está comenzando nadie enviado por Jerusalén. Nadie de Jerusalén envió deliberadamente gente a Antioquía de Siria a comenzar esa nueva iglesia. ¿Qué les parece? Iglesias espontáneas que comienzan porque el Espíritu Santo mueve gente. Y estos griegos que venían de Chipre y Cirene, que posiblemente habían estado en Jerusalén antes o habían sido influenciados por gente de Jerusalén, ya tenían el evangelio. Y dice aquí el versículo 22 que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué hicieron esta gente de Jerusalén? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Pero es lo que dice, versículo 24 de Bernabé, dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Estamos hablando de un varón que estaba en Jerusalén, pero que tenía una característica que lo destacaba, y era que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Bernabé no era discriminatorio. Bernabé no era discriminatorio. Bernabé era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Es decir, su fe no estaba en el sistema religioso, su fe estaba en el poder de Dios. Eso es una gran diferencia, ¿verdad? Y hay que saber discernir la diferencia entre el sistema religioso y el poder de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que confía más en el sistema. Muy bien. ¿Qué pasó? Que Bernabé se acordó que a Saulo que lo habían echado de Jerusalén y que se había ido un tiempo como a invernar, como a descansar a Tarso, su ciudad de la cual era originario. ¿Qué pasó? Que Bernabé entonces fue a buscar a Saulo hasta Tarso y se lo trajo para Antioquía. Saulo, quiero que me ayudes. Vos sos el candidato ideal para ayudarme aquí en Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué interesante eso, ¿verdad? La primera vez que se llama cristianos a los discípulos de Jesús fue en Antioquía, prácticamente 15 años después de que salieron de Jerusalén, de que comenzó la obra en Jerusalén. Mientras tanto, solo se les llamaba discípulos de Jesús, discípulos de Jesús. ¿Y qué pasó?
que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Es decir, algo pasó en Jerusalén y fueron a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos de Antioquía, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Muy bien, voy a ver si podemos ver aquí entonces de qué estamos hablando. Estamos hablando de que surge Antioquía, la primera iglesia espontánea. Yo le llamo la primera iglesia espontánea. Y Bernabé es enviado a ella para consolidarla, y hace esto con ayuda de Pablo, y el crecimiento es de tal magnitud que llegan a estar en condiciones de enviar ayuda a Jerusalén. Espero estarles pudiendo aquí señalar un momentico con puntero láser. También aquí está, lo ven, aquí está, ¿qué se me hizo Antioquía? Aquí está Antioquía, ¿la ven? Antioquía está cerca de la costa del Mediterráneo. Y aquí está Chipre. ¿Están viendo? Chipre. Porque más adelante vamos a ver, verá cómo van a Chipre. Muy bien. ¿Alguna pregunta a esas alturas? ¿Algún comentario? Si está hablando, acuérdense que no lo estamos oyendo si el micrófono está apagado. Hermano. Adelante, hermano. El mundo, ¿verdad? Solamente hacer hincapié en que Hechos 2, el Espíritu Santo viene a los apóstoles y comienza la iglesia en Jerusalén con poder. Y Hechos 10 y 11, el Espíritu Santo de igual manera viene a los gentiles, y se narra ya el nacimiento con poder de la iglesia, en este caso en Antioquía, ¿no? Algo que nos llama a meditar sobre aquello, ¿no? Nada más, hermano, quería hacer hincapié en eso. Sí, es muy importante tu observación, el mundo, porque significa entonces que Dios, ¿verdad?, en sus propósitos, cuando Él quiere que un lugar y cierta gente sea alcanzada porque tiene una estrategia, entonces Dios envía poder, y aquí estamos hablando de poder sobrenatural, ¿verdad? Es un poder sobrenatural, muy importante eso, ¿verdad? Es un poder que hoy no lo vemos, ¿verdad? Porque esos dones del Espíritu Santo cesaron, ¿verdad? Cesaron, ¿verdad? Eso es muy importante también para que no haya falsa doctrina por ahí, que personas que dicen que hacen milagros, y es falso, porque los milagros de hoy que dicen que hacen no son los mismos milagros que vemos en el Nuevo Testamento. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar, vamos a revisar otra vez, ¿verdad?, cómo vamos con este bosquejo, y estamos viendo aquí que el próximo punto tiene que ver con, vamos a ver aquí, en Jerusalén, Herodes da muerte a Jacobo, encarcela a Pedro, y Dios le da muerte a Herodes por aceptar la gloria que le corresponde solo a él, ¿verdad? Entonces vamos a ver esta parte de la sesión de hoy. Un momentico que tengo problemas aquí. Ok, ya lo resolví. Muy bien, entramos aquí entonces a la filmina donde leemos que Herodes da muerte a Jacobo, encarcela a Pedro, Pedro es liberado por un ángel y llega al lugar donde los discípulos están orando por él, ¿verdad? Por Pedro. Y los discípulos que están adentro no pueden creer la respuesta a la oración, porque vean ahí en la imagen, ¿verdad?, que Pedro está tocando la puerta, y la chica llamada Rode, que fue la que atendió la puerta pero no la abrió, se va corriendo a anunciarle a los que están adentro. Y el Señor confirma aún más su propósito, dando muerte a Herodes, ¿verdad? Ese poder del cual hablaba Edmundo se está manifestando aquí. Ya vamos a leer al respecto. Un momento, voy a buscar la lectura. Sería aquí mismo. Ajá. Ok, ahora sí. Vamos a leer el capítulo 12 de Hechos, ¿verdad? Vamos a leer qué fue lo que pasó.
capítulo 11 de Hechos, versículo 1 en adelante, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Repito, ¿verdad? Herodes apareció, ¿verdad? Porque Herodes él no vivía en Jerusalén, Herodes vivía en Cesarea. Y resulta que, bueno, es donde vivía Cornelio también. Por eso Cornelio vivía en Cesarea, porque él era uno de los oficiales de Roma. Y Herodes era de origen judío, pero era oficial de Roma, era un traidor, ¿verdad? Entonces resulta que Herodes, dice aquí que echó mano, llegó a Jerusalén para la Pascua, ¿verdad? Había Pascua, y él para congraciarse con ellos, ¿verdad? Para tener pueblo. Entonces, de ahí se dio cuenta que los judíos no convertidos estaban en contra de los apóstoles, y entonces uno de ellos era Jacobo, hermano de Juan, era hermano de Juan. Acuérdense que Juan y Jacobo eran hijos del trueno. Entonces, de ahí lo mató a espada, ¿verdad? Y hizo que lo mataran a Jacobo, hermano de Juan. Y entonces dice el texto que esto fue del agrado de los judíos. Es decir, lo que hizo Herodes fue calculado, era un cálculo político, era como para ganarse la popularidad entre ellos. Y entonces dice, bueno, si me gané el agrado de ellos matando a Jacobo, entonces voy a ganármelo de ahí, poniendo en la cárcel a Pedro también. Pero explica el versículo que eran entonces los días de los panes sin levadura. Es decir, hasta ahí pudo llegar Herodes. Herodes no pudo darle muerte a Pedro porque tenía que respetar que ya era el día de reposo. Y no era sino hasta después del día de reposo que iba a poder darle muerte. Bueno, ¿qué pasó esa noche? Esa noche, entonces, tomándole preso, dice que lo puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno. Oiga bien, qué exageración, ¿verdad? 4 grupos de 4 soldados. Me imagino que eran 4 soldados por turno, ¿verdad? Tal vez eran 4 turnos, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, ¿verdad? Para darle muerte. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él en la casa de Juan Marcos. Acordémonos que es hijo de una discípula llamada María, que no es la que era madre de Jesús. Versículo 6, que dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados y estaba sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es decir, vea todo el detalle y explicación que da Lucas, el autor de este libro, acerca de las condiciones de privación de libertad en las cuales se encontraba Pedro. ¿Verdad? Explica con detalle 2 cadenas. Estamos hablando de 2 soldados durmiendo al lado de él. Y dice que se presentó un ángel del Señor, y a estas alturas los soldados no se dan cuenta, están dormidos. Y dice que una luz resplandece en la cárcel y toca a Pedro en el costado, le despierta y le dice: levántate pronto. Y las cadenas se le caen de las manos. El ángel le dice: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, versículo 8. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme, no sea que te me vayas a resfriar, Pedro. Envuélvete en tu manto, ponte las sandalias, cíñete. O sea, póngase la ropa. Y saliendo le seguía. O sea, el ángel va saliendo, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Es decir, Pedro creía que estaba soñando, pensaba que había una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Estamos hablando de que primero tuvo que pasar la primera guardia, había una puerta, la segunda guardia había otra puerta, hasta llegar a la tercera puerta, que es la puerta que da a la calle, la cual se les abrió por sí misma, y no se dieron cuenta ni la primera guardia, ni la segunda, ni la tercera, que estaba a la entrada en la calle.
Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí llegó la misión del árbol. Juéguesela, Pedro. Juégatela. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Por fin cayó en la cuenta, Pedro, de que todo lo que le estaba pasando era real, que no lo estaba, no lo estaba viendo en visión. Y dice el versículo 12 que habiendo considerado esto, llegó a casa de María. Yo me imagino a Pedro pellizcándose. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pero tomemos nota de Juan Marcos, hijo de María, donde estaban reunidos orando muchos. Estamos hablando que era de noche, posiblemente ya era de madrugada. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar el toque en la puerta una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta. Es muy característico de un ser humano hacer eso. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y ¿qué pasó? Perdón. Y sí, que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí Herodes. Muy bien. Herodes da muerte a Jacobo, encarcela a Pedro. Pedro es liberado por un ángel, lleva al lugar donde los discípulos están orando por él, no lo pueden creer. Y el Señor confirma aún más su propósito, dando muerte a Herodes. ¿Qué pasó ahora? Que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Herodes ya está en Cesarea, pero ellos vinieron de acuerdo con él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, ¿algún comentario o pregunta de esto que hemos leído? Yo creo que está bien clarito todo, ¿verdad que sí? ¿Qué opinan? Ese es el momento en que ustedes pueden. Adelante, hermano, agregar ahí. Dime, Yamira. Que Cristo. Decía que agregar ahí que Cristo ya había profetizado la muerte de Jacobo y de Juan 10 años antes, cuando ellos estaban pidiendo que uno estuviera a la izquierda y a la derecha del Señor. Entonces Jesús les dice que si ellos serían capaces de beber la copa que él iba a beber. Entonces Jacobo y Juan dijeron que sí, que sí podían. Sí. Entonces ese día, en Hechos 12, es cuando Jacobo es muerto por Herodes. También hay que significar la seguridad que tenía Pedro en que el Señor nos libra de todo. Y es un ejemplo que debemos tomar cuando nosotros nos encontramos en momentos difíciles. Que cuando las cosas se ponen más duras, es cuando Dios está con nosotros y nos libera de todas nuestras angustias. Sí. Es lo que quería hablar. Yamireli, muchas gracias, ¿verdad? Janet, adelante.
Sí, hermano, también quería comentar sobre la muchacha que le llevó la noticia a los discípulos cuando ellos estaban orando, ¿verdad? Ella se emocionó tanto de haberse dado cuenta que lo que ellos estaban pidiendo, los hermanos que estaban orando, los discípulos, entonces ella, en vez de abrir la puerta, ella corre a dar la noticia de ese gran milagro que Dios le había respondido a los discípulos. Entonces allí podemos ver también que es un ejemplo, que cuando Dios nos haga un milagro, que no los quedemos callados, quedemos en el anuncio, así como lo hizo esa muchacha Rode. Eso quería comentar. Claro, exactamente. Cuando pase algo así, hay que cacarearlo, ¿verdad que sí? Hay que creerlo, ¿verdad? ¿Quién iba a decir algo? Adelante, Mundo. Yo quisiera hacer la pregunta primero. ¿Ángeles igual al espíritu? Hermano, no parece, ¿verdad? Los ángeles son manifestaciones de ministros de Dios, son sobrenaturales, pero no es lo mismo que el espíritu, hermano. Pero sí son guiados por el espíritu. Hermano, vemos que el ángel lo libró a Pedro. Ya. Este es un ejemplo para todos nosotros los creyentes. El Espíritu de Dios nos ha ungido para llevar su palabra por el mundo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Qué importante es eso que debemos de obedecer. A mí me ilusiona esta palabra, porque yo recibí a Cristo a la edad de 60 años. Oiga, hermano. Sí. Y desde esa vez, la fidelidad al Señor ha sido constante, hermano, en las buenas y en las malas. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, ¿verdad? Y a mí ahora me llama... Un momentito. Todas las cadenas de estar callados, debemos salir, debemos buscar, debemos llevar más hermanos a la iglesia. Mucha gente necesita salvación. Yo creo que estamos perdiendo tiempo, hermano. Eso nomás quería compartirlo, hermano. Hermano, gracias por la pasada de, ¿cómo se dice aquí en Costa Rica? Por la afeitada que nos está dando, ¿verdad? Le entiendo, hermano, le entiendo. Alba, acuérdate que estás sin micrófono. ¿Me escucha? Escucha, hermano, ahora sí. Para hacer un comentario, ¿verdad? Con la escapada de Pedro, ¿verdad? De la cárcel. No puedo entrar. ¿Me escucha? Sí, hermano, le escuchamos bien. Este relato, pues, a nosotros como hijos de Dios que somos, ¿verdad? También nos cubre a nosotros en la actualidad, porque no recuerdo si son los saduceos o los fariseos que no creían en los ángeles, ¿verdad? Entonces, vemos que quien ayuda a escapar a Pedro de la cárcel es un ángel, primer punto. Después vemos de que cuando a veces nosotros también como seres humanos que somos, oramos, pero no tenemos esa fe, porque si vemos cuando Pedro llega y toca la puerta, los demás estaban en oración para que Pedro no fuese muerto, ¿verdad? No lo mataran, porque ese era el propósito que tenían de matarlo en la cárcel. Entonces, cuando tocan la puerta, pues, dicen, ¿quién será? ¿Verdad? Y lo bonito de esto es de que abren la puerta y ven que está Pedro y no creen que es Pedro. La vuelven a cerrar. Vean que estaban orando por él y lo ven parado y no creen que es Pedro. Entonces también ese relato... La puerta y la vuelven a cerrar. Sí, imagínense. Entonces, ¿a dónde estaba la fe de ellos que estaban en oración? Tengo entendido que ya tenían no sé cuánto tiempo de estar orando y orando y orando por Pedro.
Entonces, tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Esto. Claro, Una enseñanza para nosotros, que cuando nosotros oremos, demos por hecho que Dios nos va a contestar esa oración. Sea pronto o ya sea que esperemos un espacio de tiempo, tenemos que ser, después de esto, pues que también Dios, de igual manera que protegió a Pedro con los ángeles, con respecto a los ángeles son son como enviados del Señor. Creo que nosotros también mismos, alguna vez, en alguna manera, un ángel de Dios nos ha rescatado. Solo el Señor sabe de cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, muy lindo ese relato de la historia de Pedro, hermano. Ese era mi comentario. Hermana, muchas gracias, hermana. Un momento, hermana, antes de dar la palabra a otra persona, quiero pedirle a Rubén en Cuba, por favor, apagar el micrófono. Rubén, tienes un ruido de fondo. Apaga el micrófono, por favor, Rubén. Gracias, hermano. Y hermano Carlos, ¿iba a decir algo? Oh, volvió el micrófono de Rubén, volvió el micrófono. Rubén, por favor, el micrófono que tienes un ruido de fondo. Gracias, hermano. Gracias. Ya, volvió. Perdón. Es que sí, volvió. Ahora sí, hermano. Déjalo así como está. Ya no te oigo. Adelante, Carlos Alberto Zúñiga. Hermano, que no sé, no estoy consciente que si estoy, porque estaba en otro estudio con usted, por el otro lado, y ahora me sale este otro con usted. Bueno, hermano, no sé, en el que está ahorita es el correcto, hermano. El que está ahorita es el correcto. Ah, ok, muchísimas gracias, hermano. Gracias. Bueno. Lisanka, adelante. Hermano Carlos, por favor, apaga el micrófono. Carlos, sí, hermano, apaga el micrófono. Estoy en eso. Lisanka y Henry, adelante. Hola, buenas tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Henry, mucho gusto. Que Dios te ¿Cómo guarde, está, mi hermano? ¿Cómo están? Bueno, quería argumentar algo. En mi pensamiento, ¿verdad? Noto que Pedro, él no quería escaparse. Pedro fue liberado por el ángel. Fue liberado, es que él quería escaparse. Y me llama mucho la atención también de los hermanos que estaban orando con tanto denuedo, ¿verdad? Y no esperaron esa respuesta tan inmediata. Ellos no esperaban a Pedro tampoco tan inmediatamente, pero eso fue una oración tan eficaz, el que todos estuviesen unidos. Y a veces pensamos, oye, no fue liberado a través de la oración. No, sí fue, pero fue tan inmediata que ellos ni siquiera se dieron cuenta, ¿verdad? Que esa oración fue efectiva. Y así, bueno, en todo debemos aplicarlo también en nuestras vidas, pues una oración efectiva, aunque no esperemos una respuesta inmediata, el ángel siempre va a estar ahí, el ángel. Gracias, Dios los bendiga. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros la subestimamos. Deberíamos estar más atentos a cómo el Señor verdaderamente dentro de su propósito, Él anda buscando la manera de darnos a nosotros respuesta positiva, siempre y cuando sea para su gloria. Hermano Henry, ¿alguien más que agregar? Hermano, ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Henry. Y Lisanka está a la par tuya, me imagino, ¿verdad? Sí. Nos la saluda. Muy bien. Jessica Fernanda, adelante. Ya está de... Sí, hermano, acerca de cómo Dios se manifiesta en la vida del que ora y alaba a Dios, ¿verdad? Así como en Hechos 16, cuando Pablo y Silas oraban y cantaban y fueron abiertos las puertas de los separos, ahí el propósito de Dios en sí era que un hombre más se arrepintiera para llegar al evangelio. Pero aquí vemos otra contraparte acerca de cómo el propósito de Dios, cómo Dios oyó las oraciones de los hermanos que estaban orando y Dios manifestó a través del ángel la salida de Pedro. Y en Hechos 16 vemos algo muy diferente. Otro punto también que es acerca de
de la ley que había acerca de que si un preso huía de la cárcel, los guardias tenían que morir. Pero viendo desde otro punto de vista, el rey Herodes no mató a los guardias por la ley, sino porque él estaba tan enfadado de que él no iba a agradar a los judíos. Lo que él quería era gloriarse. Y Dios le dijo, porque el único que merece la gloria y la honra es Dios. Entonces ahí fue cuando Dios mandó a un ángel a que lo matara también y se sanara. Correcto, correcto. Sí, eso que le pasó a Herodes, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Es terrible porque eso nos da a entender la naturaleza de Dios, ¿verdad? Su naturaleza celoso, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Dios jamás va a compartir su honra con nadie, su gloria no la va a compartir con nadie, ¿verdad? Ese concepto es muy importante que lo entendamos y lo apliquemos, ¿verdad? Dios no comparte su gloria. La gloria le pertenece toda a Dios, totalmente le pertenece a Él. Y voy a compartir un pasaje, vamos a ver si lo logro encontrar aquí. Compartiendo el pasaje, está aquí, muy bien, comparto. Y este pasaje se encuentra en, creo que ya les digo un momentito, ajá, aquí está. Se encuentra en Isaías 42:8, aquí lo estoy buscando. Repito, Isaías 42, ya estamos llegando, un momento. Ajá, aquí está. Esto, a veces es difícil de manejar esto. Isaías se me pierde, está antes de, aquí, sí, correcto. Isaías capítulo 42, muy bien, versículo 8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Oiga lo que dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria. Por favor, de los tuyos. Uno que Entonces, sea, ¿no? Carlos Alberto Zúñiga, por favor, el micrófono. Tal vez si Rocky nos ayuda, porque Rocky tiene control de micrófono. Si nos puede ayudar, Rocky, por favor, o Alicia. Aquí, gracias, muchas gracias. Ahora sí. Ok, entonces estamos aquí tratando de comprender esto, ¿verdad? Un momento, voy a ver si me ubico aquí otra vez en esta. Voy a ver si puedo accesar el. Ajá, aquí está. Esto lo voy a tener que reducir aquí. Tenemos demasiadas pantallas abiertas, hermanos. Ok, muy bien. Entonces, estamos avanzando. Ya vimos esta parte donde dice que en Jerusalén Herodes da muerte a Jacobo, encarcela a Pedro y Dios da muerte por aceptar, y Dios le da muerte a Herodes por aceptar la gloria que le corresponde solo a él. Muy bien, entonces en estos momentos vamos a hacer, voy a quedarme aquí, nada más voy a levantarme un momentito y le pido a Rocky que si puede por favor poner pausa, o Alicia, pausa a la grabación para tomarnos un vasito de agua y seguimos dentro de unos minutitos, 5 minutos. Continuamos, reanudamos la grabación. Muchas gracias. Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, nosotros estamos abarcando un bosquejo que tiene que ver con varias apartados, y ya nosotros hemos cubierto 3 apartados. El primero tiene que ver con las explicaciones que da Pedro a los discípulos de origen judío que están en Jerusalén, que son discriminatorios. Y luego el segundo apartado tiene que ver con Bernabé y Saulo consolidando la obra en Antioquía de Siria. Tenemos ahora en Jerusalén a Herodes dando muerte a Jacobo, encarcela a Pedro y Dios le da muerte a Herodes por aceptar la gloria que solo le corresponde a él. Es muy importante meditar en este último punto, porque si no, nosotros vamos a podríamos estar cometiendo el mismo error, y por eso el Señor no nos bendice, porque estamos buscando la gloria para nosotros mismos. Entendamos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios,
No es para la gloria de ningún sistema, ni ninguna institución, ni es para la gloria de nosotros personal, muchísimo menos para eso. No es para ponernos una flor en el ojal, como dice el dicho, ¿verdad? Lo hacemos todo para la gloria de Dios. Es más, ni siquiera lo hacemos para que nos dé salvación, porque la salvación no depende de lo que hagamos, pero sí lo que hacemos es una muestra de lo que estamos creyendo. Cuando somos salvos y lo creemos, lo mostramos trabajando, lo mostramos dándole gloria a Dios. Muy bien, pasamos entonces al punto que sigue, que tiene que ver con Bernabé y Saulo siendo enviados por Antioquía de Siria a la obra misionera. Y vamos a estar entonces avanzando hacia la Firmina, donde se nos habla de esto. Está en Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. El Espíritu Santo envía a Bernabé y a Saulo a la obra a la cual él los ha llamado, y lo hace por medio de los profetas y maestros de Antioquía, que se encuentran ayunando y orando. Repito, estamos leyendo Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3, perdón. Vamos a buscar el pasaje. Lo buscamos aquí mismo. Repito la cita, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Aquí lo tenemos. Muy bien. Dice así. Bueno, voy a aprovechar aquí que tengo gente que es muy capaz de leer. Busquen en sus Biblias. ¿Quién lo tiene en su Biblia? Por favor. Si alguien lo tiene en su Biblia, dígamelo de una vez. Y empiece a leer. Ponga el micrófono y lea. Solamente esos 3 versículos. Adelante, hermana Nora. Sí, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Muchas gracias, Norita. Aprovecho. ¿Algún comentario tienes de lo que acabas de leer? No, hermano. Muy bien, hermana. Muchas gracias por su lectura. Muy importante esto que voy a decir ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de una iglesia. Voy a buscar mi Biblia aquí porque no tengo el pasaje aquí a mano, ¿verdad? Hechos, dijimos que es en Hechos 13, ¿verdad? Es muy interesante lo que dice en Hechos 13, porque estamos hablando de una iglesia que se está consolidando. Y esa iglesia ya tiene un liderazgo que lo constituyen. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 varones que están, dice aquí, que son profetas y maestros en Antioquía. Dice el versículo 2 que estaban ministrando al Señor y ayunando. Ministrando al Señor y ayunando. ¿Qué pasó? Dice que estando en esas, el Espíritu Santo les comunica: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Muy revelador, porque dice, nos está diciendo a qué se dedican los dirigentes de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia, se espera de ellos que estén orando, que estén ministrando y que estén ayunando. Como dice Hechos capítulo 6, que hubo problemas, recordemos. Y dice que los apóstoles, que eran los líderes de la iglesia, los dirigentes en Jerusalén, ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Y entonces dijeron a la multitud que buscaran 7 varones llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos de servir a las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué significa eso? Que se espera de los dirigentes que se dediquen a esas dos cosas, a estar orando y a estar ministrando la palabra, sirviendo la palabra, leyéndola, estudiándola y haciendo partícipes a otros de lo que dice la palabra. Se espera de ellos que le estén dando de comer a la gente la palabra, estudiándola. Y cuando eso sucede, cuando los dirigentes de la iglesia se dedican a eso y encargan de la benevolencia a otras personas y encargan del edificio a otras personas y encargan de las cosas legales a otras personas y encargan de todo lo que tiene que ver con organización a otras personas, es decir, en lugar de hacer labor de diáconos, hacen labor de dirigente evangelista, de persona que realmente está asumiendo un liderazgo espiritual, no una persona que asume un liderazgo de administrador, porque no es un administrador, no es un ejecutivo, no es un jerarca, no tiene que estarse metiendo en cosas que son de diáconos. Los diáconos sí, que ellos sirvan comida, que ellos compren la comida, que ellos recojan la plata, que la cuenten, que vayan al banco, que abran el edificio, que lo cierren. Ellos, pero no el evangelista. Él tiene que dedicarse exclusivamente a la palabra y a la oración. ¿Quedó claro eso? ¿Qué hace un evangelista metido en un banco, manejando la plata de la iglesia? ¿Qué hace un evangelista pidiendo permiso de construcción? Eso le toca a los diáconos, no al evangelista. ¿Qué opinan ustedes? ¿Estaré siendo muy radical yo, cayendo mal? ¿Alguna opinión? Jorge, ¿qué dices? Jorge, pues hermano, adelante, Janet. Yo pienso de que en aquel tiempo sí, los ministros no podían, no hacían nada más que dedicarse a la oración y a la predicación. Pero Pablo enseñó que todos tenían que involucrarse al trabajo, como él, pues que él era un misionero y también hacía sus tiendas. Pienso yo, opino así. No, hermana, usted tiene razón, ¿verdad? El hecho de que Pablo y Bernabé y Lucio y el otro, ¿verdad? Estuvieran dedicados exclusivamente a la oración y al ministerio de la palabra, no significa que otros no podían hacerlo. No, por supuesto que esto es labor de todos, pero estamos hablando de dirigentes, ¿verdad? Estamos diciendo que si ellos realmente hacen lo que el modelo bíblico les señala que deben hacer, entonces que sean otros los que hagan las cosas que tienen que ver con benevolencia, con dinero, con edificio, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que él no se enrede, ¿verdad? Porque ve lo que dicen los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es lo que estamos viendo aquí, el modelo bíblico de liderazgo de la iglesia. Es lo que estamos viendo. Sí, hermana Janet, ¿quedó claro? Bueno, amén. Sí, o sea, esta obra del ministerio de la palabra y la oración le corresponde a todos, ¿verdad? A todos. Los que son dirigentes, con más razón todavía, con más razón, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir? Muy bien. Si no, pues entonces nada más. Sí, hermana Alba, ponga el micrófono, hermana, para poder oírla. Hermano, con respecto a la lectura que usted acaba de leer, ¿verdad? Yo, bueno, esto es algo bíblico, porque si vemos y estudiamos en el libro de los Hechos del 6, donde dice la elección de los diáconos, ahí vemos que es el Espíritu Santo el que dice, escójame a estos 6 hombres, ¿verdad? Para que se les imponga ese trabajo que aquí es el Espíritu Santo el que está, por decir algo, está dando una orden. No somos nosotros ni el pastor, ni el predicador, ni nada.
Entonces yo pienso que ese liderazgo que vemos en este pasaje, yo pienso que es bastante adecuado para la iglesia. No es que aquí no vemos que es que los apóstoles están diciendo yo tengo un rango más grande y el otro tiene un rango más pequeño. Aquí lo que la palabra nos enseña es de que todos somos iguales en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derecho, pero nos enseña de que debemos, cada uno debe de tener una función. Porque aquí como vemos, como dice, nosotros nos dedicaremos a la palabra, a la lectura. Eso es correcto porque un predicador, un servidor del Señor que predica la palabra, que llegue día con día en la congregación, que nos está nutriendo a nosotros de la palabra de Dios, tiene que estar enfocado en eso, porque aquí vemos desde los apóstoles, ¿verdad? Que un sermón, una prédica necesita de mucho tiempo, de mucha concentración. Entonces yo veo de que sí, lo que vemos en este texto, pues es aplicable para la iglesia actual, ¿verdad? Esa es mi opinión, hermano. Gracias, hermana. Y sí, es que es lo que estamos diciendo, exactamente eso es, ¿verdad? Que no es un tema de estatus, no es un tema de jerarquía, ¿verdad? Es un tema de don. O sea, Dios le dio el don a ese varón para que predique. Vea cómo le habla Pablo a Timoteo, le dice que predique la palabra. Dice, ocúpate de la lectura, le dice. Es decir, no tiene que andar metido en cosas administrativas, porque esos son ya labores de otras personas que tienen el don para eso. Hay que respetar, el Espíritu Santo da dones diferentes a los seres humanos. Eso es lo que hay que respetar, ¿verdad? Si un varón, Dios le dio el don de predicar y para ministrar la palabra y entonces se mete en cosas administrativas, está violentando lo que el Espíritu Santo le dio. Eso pasa mucho con ciertos evangelistas que confunden su rol y empiezan a hacer labor de diácono y dejan la palabra a un lado. ¿Ve? Entonces, no es un tema de estatus, es un tema de don, ¿verdad? Dones, son funciones, como dice la hermana Alba, no son cargos jerárquicos. Muy bien. Bueno, volviendo aquí, ¿verdad? Podemos ver entonces qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que el Espíritu Santo le dice a estos varones que por favor apartar a Bernabé y a Saulo. Y aquí vemos entonces que dice el texto, volviendo a Hechos capítulo 13, versículos 1, 2 y 3. Vamos buscando Hechos capítulo 13. Y estamos aquí viendo lo que dice el versículo 3. Que ellos, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, ¿qué hicieron estos varones con Bernabé y Saulo? Les impusieron las manos y los despidieron. Les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, eso era una práctica cultural de ellos. No, según el comentarista que estamos leyendo, que es David Roper, él explica que esa imposición de manos no tenía que ver con transmitirles ningún don, porque ya ellos tenían dones, ya habían recibido los dones y muy probablemente esa imposición de manos fue algo simbólico con el fin de hacerles sentir que ellos estaban siendo enviados a esa misión. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar ahora vamos a buscar para irnos ubicando, ¿verdad? Nos vamos ubicando en el bosquejo. Bernabé y Saulo son enviados por Antioquía de Siria a la obra misionera. Ahora vamos a ver que la obra misionera de Bernabé y Saulo en Chipre. Y vamos a estar entonces leyendo en nuestras Biblias en Hechos capítulo 13, versículos 4 en adelante. Dice así, y busco aquí la filmina que corresponde.
Hechos capítulo 13, versículos 4 al 12. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mis hermanos y hermanas, tomemos nota de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Aquí está en el mapa que les estoy mostrando, está Antioquía. Aquí está la palabra Antioquía. Y de aquí parten en una embarcación y cruzan el trecho que hay entre la costa de Antioquía y la costa de la isla de Chipre. Y llegan a un puerto llamado Salamis, al oriente de la isla de Chipre, y cruzan toda la isla hasta llegar a Pafos, que es un puerto que está hacia el occidente de la isla. Y ahí en Pafos vive Sergio Paulos, el procónsul, o sea, un oficial romano que tiene un mago que le sirve, un mago, ¿verdad? Porque posiblemente Sergio Paulos era supersticioso y creía que con tener un mago, un hechicero, él podía entonces adivinar el futuro, o podía, ¿verdad? Tener acceso a conocimientos ocultos por medio de ese mago, que era de origen judío. Pero obvio que ese mago está poseído por el demonio. Y cuando Pablo y Bernabé Saulo, porque todavía no se llama Pablo, le están hablando a Sergio Paulos, en ese momento el mago se les opone, ¿verdad? El mago le dice al procónsul que no crea nada, que no le haga caso, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje donde está eso, ¿verdad? Dice que estaba con el procónsul y el versículo 8 dice que les resistía. Este mago les resistía a Bernabé y a Saulo. Y dice que procuraba apartar de la fe al procónsul. Procuraba apartar de la fe al procónsul. Ese era su propósito. Y le dice el versículo 10 al final, ¿verdad? Que estaba trastornando los caminos rectos del Señor. Como podemos ver aquí, un enfrentamiento directo. Y Pablo reconoce claramente que hay una intervención satánica por medio de Elimas, o por medio de, el nombre de él es Bar Jesús también. Y este hombre que está ahí, poseído del demonio, siendo siervo del demonio, a este hombre, Pablo, guiado de forma sobrenatural por el Espíritu Santo, Pablo lo reprende con palabras horribles, con palabras muy duras, que son el mismo Espíritu de Dios poniéndolo en su lugar
Y no solamente eso, sino que por medio de Pablo, el Espíritu de Dios lleva a cabo un acto sobrenatural, privándolo de la vista por varios días, como un castigo por hacer eso. Muy bien, podemos ver aquí que el propósito de Dios tiene que ver con esto también, tiene que ver con la forma como Él está tratando de mantener ese propósito, mantenerlo activo, que nadie vaya, que el demonio no se vaya a salir con la suya, porque a Dios le interesa que esta palabra llegue por medio de Pablo. ¿Algún comentario? Alba, te escuchamos. Sí, hermanito, bueno, en esta lectura, vemos que, si vemos que en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito. Dios le daba poderes a través del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿verdad? Para que esto de la imposición de mano, si vemos el capítulo 3 del que estamos leyendo, donde dice que ayunaron y oraron y le pusieron las manos. La imposición de mano era como un símbolo, como dice usted, de una bendición, como un símbolo de una ordenanza, ¿verdad? A Pablo y a Bernabé se les estaba ordenando una misión muy especial. Entonces era como una señal de poder. Y si vemos una señal de poder, y si vemos que este mago, ¿verdad? Que utilizaba la magia, vea el propósito del Señor, de que utilizó al mago, ¿verdad? Porque dice que los dones milagrosos, hay unos temporales y unos permanentes. Entonces aquí vemos uno de ellos temporal, porque las sanaciones, todo lo que los apóstoles ejercían era para los que no creyeran y vieran estos milagros y creyeran. Entonces Pablo exhortó al mago, ¿verdad? Al malo, y le dijo lo que le dijo, y el otro pues creyó, porque vio que lo que Pablo tenía autoridad del Espíritu Santo, algo sobrenatural, que de inmediato el mago perdió la vista, ¿verdad? Entonces aquí vemos, ¿verdad? El propósito del Señor de que al enviar a Pablo y a Bernabé, y así sucesivamente los apóstoles iban haciendo sanidades, milagros, ¿verdad? Pero eso era para los no creyentes. Ya en la actualidad ya no es para nosotros, porque nosotros ya hemos creído y tenemos la palabra. Esa era mi comentario, hermano. Gracias, hermana Alba, gracias. Muy importante esa aclaración que estás haciendo, que era un don temporal, ¿verdad? Henry, pon micrófono para oírte. Adelante, Henry. Ok, mis hermanos. Oye, sí, bastante interesante, ¿verdad? Es un mensaje. Es un mensaje lo que vemos ahí, ¿verdad? Porque la autoridad que tiene Pablo ahí es una autoridad directa, ¿verdad? Por Dios, directamente. Y vemos que aunque también veo como era necesario que pasara eso, lo de Bar Jesús, porque vemos cómo hay en nuestra vida ahorita, actualmente, hay personas, hay cosas que ponen trabas, ¿verdad? A llevar ese mensaje, a llevar el mensaje, la buena nueva, a llevar la palabra de Dios, por muchas causas, por muchas excusas. A veces nosotros mismos tenemos excusas, ¿verdad? Oye, hoy no voy a ir a la iglesia porque primero está mi trabajo, o no voy a ir a... Y a veces vemos que pareciera que fuera por uno mismo, pero no, el enemigo está ahí presente en todas partes. Y fue necesario, porque lo veo desde esa parte, porque el demostrar que Pablo, que Dios a través de Pablo tenía esa autoridad, esta persona fue convertida inmediatamente, se dio cuenta de que en verdad Dios tenía poder. Claro, claro. Sí. Sí, un resultado de esta resultado, demostración sobrenatural de poder del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, ayudó
para que Sergio Paulus, que es romano, ¿verdad?, se convierta, para que crea. Y en cuanto a lo que dice la hermana Alba y lo que dice Henry, voy a hacerles partícipes, ¿verdad?, con un pasaje que está en Hebreos 2, versículo 3, ¿verdad?, que dice así. Repito la cita, Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada? Oiga bien lo que dice, nos fue confirmada por los que oyeron. En este caso, el que está oyendo, ¿verdad?, es Sergio Paulus. Nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con los que están hablando, testificando juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Porque en aquellos tiempos, eso que estamos leyendo aquí ocurría y hoy no ocurre. Bueno, por una muy sencilla razón, porque en esos momentos el poder para conversión está en la palabra que ellos están hablando, guiados por el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es el que está haciéndolos hablar, entonces el Espíritu Santo confirma que eso que están hablando es de él, es del Espíritu por medio de esas señales. Hoy nosotros no tenemos necesidad, porque el Espíritu Santo ahora habla por medio de la palabra que está escrita, ¿verdad? Porque como dice Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios 13, esto hay que explicarlo despacito, ¿verdad?, con buena letra. Dice Primera de Corintios 13, en el versículo 8, ¿verdad?, repito la cita, Primera de Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Amén. Y cesarán las lenguas y la ciencia, el don de ciencia se acabará. No es la ciencia en sí, sino el don de ciencia. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ve que es la palabra es perfecta. Entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en ese momento dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. La palabra es eso, es un ver cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, porque la escritura es para eso, para como dice Hebreos 4:12, es para que nosotros podamos, para que se nos puedan discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, por eso ahora lo que nos toca a nosotros es estudiar la escritura, porque la escritura es lo que nos ilumina, es lo que nos alumbra en el corazón, nos abre la mente y nos ayuda a entender, ¿verdad? El propósito de Dios lo vamos a ir entendiendo poco a poco, se nos va abriendo la comprensión de su propósito para que nosotros seamos guiados por el Espíritu y no por nuestros propios deseos carnales. Eso es un proceso que lleva mucho tiempo porque nosotros tendemos a ser carnales, tendemos a ser guiados por el ego. ¿Verdad? Es una tendencia natural de todo ser humano ser guiado por el ego porque quiere sobresalir. La vanidad, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida le hacen una mala jugada al Hijo de Dios que no está consciente de ese peligro. Así que, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí que Bernabé y Saulo estuvieron en Pafos y ese fue el comienzo de la misión de ellos. Pero vea qué interesante lo que pasó, ¿verdad? Volviendo ahora a Hechos capítulo 13. Volviendo a Hechos capítulo 13, vea lo que dice que pasó. Dice aquí que Saulo, versículo 9, ¿verdad? Repito la cita, Hechos 13. Entonces Saulo, ¿qué dice? Que también es Pablo, ahí
Saulo dejó de llamarse Saulo y empezó a llamarse Pablo. Y vea lo que dice el versículo 13, ¿verdad? Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, ¿qué dice? Bernabé, no dice Bernabé, ¿qué dice? Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces, aquí estamos viendo que pasó otra cosa. Aquí comienza la misión. Aquí comienza la misión de ellos, o prosigue la misión, perdón, prosigue la misión. Y vamos a pasar entonces al apartado final, que es un poquito largo. Pero estamos hablando de todo lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 13 al 52. No lo vamos a leer porque es muy largo, ¿verdad? Y ya estamos a punto de terminar. Pero estamos hablando de que Pablo y Bernabé ya no es Bernabé y Saulo, ahora es Pablo y Bernabé, porque ahora el Espíritu Santo se enfoca más en Pablo y menos en Bernabé. Pablo y Bernabé sin Juan Marcos. Oh, otro detalle muy importante. Sin Juan Marcos, que se ha devuelto, predican en Antioquía de Pisidia. Aquí está en el mapa. Aquí les muestro, ¿verdad? Es decir, viajaron desde Chipre, que está aquí, ¿lo ven? Y se fueron por aquí, navegaron sobre el mar Mediterráneo esta ruta y entraron por Perge y de aquí se fueron por estas montañas en lo que hoy es Turquía y llegaron a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Y a donde fueron a predicar primero fue a la sinagoga. Y en esa sinagoga son rechazados. Son rechazados. Y eso es lo que pasa. De ahí en adelante, Pablo, a donde va a predicar primero, a toda ciudad que llega, es a la sinagoga, el día de reposo. Pablo va el día de reposo, o sea, el día sábado. Y logra que algunos se conviertan. Pero la mayoría de ellos terminan echándolo. Y eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 13. Vamos a tratar de comprender un poquito más lo que pasó en Hechos capítulo 13, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo lo que hace es entonces entrar a la sinagoga un día de reposo y bueno, en el acto que se llevaba a cabo ahí había lectura de la ley y dice que después de la lectura de la ley y de los profetas, que era parte del servicio de la sinagoga, un día de reposo, dice que los principales de la sinagoga mandaron a decirles a Pablo y a Bernabé: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Bueno, importante esto, ¿verdad? La presencia de Pablo y de Bernabé es digna de respeto. No habían llegado noticias todavía de que habían sido echados de una sinagoga en Jerusalén. Quita mi cámara. Y estamos viendo aquí entonces que Pablo, levantándose y hecha señal de silencio con la mano, dijo, cuando dice hecha señal de silencio con la mano, significa que hubo un murmullo, que cuando él se estaba levantando y lo estaban invitando a pasar al estrado para hablar, hubo un murmullo. Es decir, empezaron a posiblemente entre ellos a decir, ¿verdad? Estamos cometiendo un error, estamos dejando que se ponga de pie un hombre a hablarnos. Eso pasa muy a menudo en las iglesias, ¿verdad que sí? Bueno, tal es el murmullo que entonces Pablo tiene que levantar la mano para hacer señal de silencio. Y Pablo de esa manera logra dar su discurso. Y el discurso de Pablo es un poquito largo. No lo vamos a leer. Pero en esencia, él hace un recorrido por todo el Antiguo Testamento. Hasta David. Hasta David. Y dice que David es de quien viene Jesús. Dice que de la descendencia de David. Pero muy interesante. Lo que dice el versículo 22 acerca de David. Dice, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien también
de quien dio también testimonio diciendo, y eso es muy famoso de David, una frase de David muy famoso, que dice Dios de David: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Repito, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa característica de David es muy importante, muy importante. Y de esa digamos, estirpe, de ese padre proviene Jesús. Amén. Jesús es hijo de David. Salomón es tipo de Jesús. Dice el versículo 23 que entonces prosigue Pablo diciendo que de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, y luego Pablo hace una relación de todo lo que hizo Jesús, les predica el evangelio y les dice en el versículo 28 que sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase a Jesús. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó a los muertos. O sea, Pablo le está diciendo esto a unos judíos incrédulos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, o sea, los apóstoles, los galileos, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y luego se añade él como testigo, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso se lo dijo David a Salomón, pero también se lo estaba diciendo Dios a Jesús por medio de David a Salomón. Es un salmo mesiánico. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anunciamos perdón de pecados. Vean ustedes qué poderosa predicación la de Pablo, ¿verdad? Pablo usa la palabra para demostrar que cuando el texto dice allá en Salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción, no es de David de quien están hablando. Es de Jesús porque de David hay un sepulcro que prueba que él no resucitó. El que resucitó fue Jesús y por medio de él se le anuncian perdón de pecados a ellos. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justos, en él es justificado. Prácticamente lo que hace aquí el apóstol Pablo es dar un resumen de lo que él escribe más adelante en Gálatas y en Romanos. ¿Qué pasó? Versículo 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó? El siguiente día de reposo, dice que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, toda la ciudad de Antioquía de Pisidia. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Muy bien, entonces aquí Pablo y Bernabé rompen con esta gente dura de corazón y se van a los gentiles y dice que los discípulos, versículo 52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, porque ahí había discípulos y se confirmó el poder de Dios por medio de ellos. Amén. Muy bien, hasta aquí la presentación de hoy de 2 horas. Esperamos haberles ayudado con esta comprensión. Recordemos el propósito del curso, ¿verdad? El propósito del curso es, el propósito general es analizar el carácter y la obra de los discípulos que dieron continuidad a la obra de Jesús al ser parte ellos de la primera generación de los que él llamó personalmente. Estamos hablando de la primera generación de los que él llamó personalmente, según se registra en el libro de los Hechos, con el fin de estimularnos al accionar que corresponde a nuestro propio llamado en la presente generación. Espero que ustedes estén, ¿verdad?, repasando este programa de curso para que vean los objetivos, para que vean los temas fundamentales y así entonces nosotros podamos aprovechar al máximo este curso llamado Libro de los Hechos para Amén. Para el instituto conocido como Estudios Bíblicos Internacionales. Pregunta, amado. Hermano Jorge, de hoy en 8, perdón, adelante Jorge, ¿qué dijiste? Pregunta. Adelante, hermano. Dios los bendiga a todos. La pregunta o cuestionamiento actual es, si la iglesia ahora con tantos recursos como los que posee, qué poco nos parecemos a lo que acabamos de estudiar, ¿cierto? Qué poco nos parecemos en cumplir esta labor. Ellos sin recursos avanzaron mucho más que nosotros, tenemos más recursos. Así es, hermano Pulgarín, ¿verdad? Es muy triste que la iglesia hoy haya perdido las características de la iglesia del Nuevo Testamento, la primera generación. Es muy triste eso, pero no dejemos que esta realidad nos desanime. Pongamos la mirada en Jesús, no pongamos la mirada en el fracaso de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia en su mayoría está fracasando. Adelante, hermano. Eso es lo que nos está motivando, es a buscar eso nuevamente. Correcto. Entreguemos nuestra vida, consagremos el corazón, el alma, el espíritu. Amemos al Señor, démosle prioridad. Él merece toda la gloria. Hermano. Henry Lisanca subió su manito. Henry, ¿tienes algo por decir? Hola, hermano. Otra vez vuelvo con lo maravilloso, ¿verdad?, que tiene Dios para nosotros. Qué importante, ¿no? Qué importante, casi los últimos versículos, ¿verdad? Porque justamente Pablo y Bernabé, Dios les da esa parte. Disculpen ahí que vaya. Ve lo que dice. Ve lo que dice, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y es importante porque vemos que tenemos, como lo decimos a los criollos o a los latinos, tenemos chance, tenemos oportunidad, ¿verdad?, de esa salvación tan grande. Y lo importante es que no la perdamos, que no la desechemos, pues así como los judíos estaban ahí y muchos la desecharon. Entonces, bueno, tenemos esa parte importante de que tenemos esa oportunidad y no debemos desperdiciar esa salvación tan grande como es la vida eterna.
Amén. Así es, hermano. Así es, hermano. Y precisamente por ahí anda el problema, ¿verdad? Porque a nosotros no nos parece que la salvación sea algo tan grande, ¿verdad? Si la salvación realmente significara algo tan grande como debe significar, entonces nosotros nos preocuparíamos por llevársela a otros, ¿verdad? Hermano Rocky, yo termino aquí. Parece que la hermana Eugenia va a decir algo. Hermana Eugenia, adelante. Sí, nada más que me gusta esta parte cuando estábamos hablando sobre los evangelistas, ¿verdad? A mí me llama la atención porque los apóstoles, ellos iban predicando la palabra y ellos nunca se quedaron en un solo lugar. Vemos cómo el Señor dijo, ir y predicar el evangelio en todo lugar. Y entonces ellos a estos tiempos nos enseñan que un evangelista está, como le digo yo, iniciando obras, haciendo el trabajo, todo el trabajo en un inicio de una obra. Luego se va y inicia otra obra, ¿verdad? Tomando el ejemplo de los apóstoles. No es que a veces pensamos que nosotros nos vamos a quedar en un solo lugar. No, vemos que igual los apóstoles, pues vemos el ejemplo de ellos, que ellos no se quedaron, siempre andaban abriendo obras, que los hermanos crecieran para esa labor, dejando los diáconos ya la iglesia constituida, ¿verdad? Y así, nuevas congregaciones, evangelizando, trayendo más almas a Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que esa es nuestra, ¿cómo le digo yo? Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? A lo que fuimos llamados todos debemos hacerlo, eso. Como decíamos, ¿verdad? Que no hay un peldaño más grande ni uno más pequeño. Todos hacemos la obra que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, me parece muy importante eso, ¿verdad? Amén. Gracias, hermana María Eugenia. Y sí, eso que dices, ¿verdad? Es algo muy real, ¿verdad? Porque los llamados evangelistas, ¿verdad? Se espera de ellos que no asuman control de la iglesia local. Se espera de ellos que salgan y que comiencen nuevas iglesias, ¿verdad? Es lo que se espera de ellos. Pero el problema es que el ser humano tiende a querer quedarse en un lugar y a institucionalizar la obra, ¿verdad? Y le da un carácter, ¿verdad? Muy rígido a la obra y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Porque se convierte en un lugar donde prácticamente pues quiere tener influencia posiblemente, ¿verdad? ¿No? Es la tendencia, ¿verdad? Y esto es peor todavía en el mundo denominacional, ¿verdad? Porque incluso en las iglesias denominacionales lo que hay es un pastor, ¿verdad? El famoso pastor, ¿verdad? Que es el que asume el rol de jerarca máximo de la iglesia, ¿verdad? Y ese es un modelo totalmente, ¿verdad? Divorciado de lo que presenta la Escritura. Hermano Rocky, aquí termino yo. ¿Usted se encarga de la oración o encarga a alguien usted de la oración? Por favor, hermano. Rocky, estás sin micrófono, acordate. Es mejor, es más fácil por escucharme con micrófono. Ayúdame. Ok, oramos, nuestro Padre celestial, que digno es su nombre. Gracias por todas sus obras aquí en este mundo. Gracias por cuidarnos. Gracias por la oportunidad otra vez venir aquí y compartir su palabra. Pone esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a llevar esta palabra en sabiduría afuera del mundo y las iglesias y nuestras familias, y ayúdanos por ser buenos ejemplos por todo el mundo y por ser su luz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.